Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Nos da mucho gusto podernos enlazar con ustedes. Hoy tenemos como invitado en este espacio de Saber Sin Fin a Julio Rebolledo Cárdenas, que es historiador del circo mexicano y además heredero de la quinta generación de una familia de un destacado circo, el Circo de los Hermanos Suárez. Buenas noches, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Pues queremos que nos cuentes al auditorio y aquí en este espacio de Saber Sin Fin acerca del reconocimiento que te hicieron el 10 de diciembre pasado. Bien, el 10 de diciembre se festeja el Día Nacional del Payaso. Y aunque yo he sido una especie de payaso frustrado, ¿no? Porque realmente nunca pude trabajar en escena y admiro tremendamente el papel de los payasos, como historiador me dediqué a rescatar un poco datos históricos del siglo XVIII, XIX y XX del payaso mexicano. Esto era mi proyecto de tesis doctoral, que por desgracia no pudo verse finiquitado toda vez de que en ese momento fuimos invitados aquí en Puebla para dirigir la licenciatura en artes circenses. Esto lo empecé a trabajar en Cuernavaca, que era la ciudad donde vivía. A veces vivo los fines de semana por ahí, y cuando el frío de Puebla lo obliga, ¿no? Pero este grupo, esta confederación de jueces y de juristas tuvieron a bien otorgarme este reconocimiento por mi labor de investigación sobre el payaso. Lo cual me hace contento porque realmente nunca pensé en mi vida, he recibido reconocimiento sobre todo por las investigaciones que he hecho sobre la historia del circo mexicano en varias naciones europeas y sudamericanas, pero no concretamente por la labor histórica del payaso. No, en mi caso no tiene precedente y pues habían payasos de renombre ese día, habían empresarios de circo también que recibieron el reconocimiento, pero hay gente que está vinculada de alguna manera con la escena, ¿no? Y no era mi caso, mi labor era más bien de investigación académica totalmente, y me resultó muy grato, ¿no? Mencioné que no lo merecía, y bueno, todo el público se paró y me aplaudió. En realidad no era una declaración solamente diplomática, sino me resultaba novedosa. Y fui con mucho gusto a recibirla. El trofeo además es muy lindo, es una imagen de Lolito, uno de los grandes payasos que ha tenido México. Todavía nuestros padres recuerdan la presencia de Lolito en el circo. ¿Cómo no? Estamos hablando que Lolito está cumpliendo ahorita 87 años de edad. Todavía vive. Todavía vive, y Lolito fue de los que rescató los instrumentos que utilizaba don Ricardo Bell, este gran payaso británico que llegó en el siglo XIX en México y que vivió hasta 1911 entre nosotros. Se tuvo que ir por razones de la Revolución y la muerte lo alcanzó en Nueva York. Seguramente también un poco decepcionado y agobiado de todo lo que estaba pasando en México en ese momento. Siempre hemos sido un país muy convulsionado, así que en este momento pues, cierra el famoso Palacio de las Maromas, que era el Circo Teatro Orrin, que había traído las delicias y los más grandes actos que habían existido en Europa. Es decir, México se conecta a la corriente mundial del circo con una diferencia de 2 años, siendo que anterior a la presencia de los Orrin en México, que tuvieron este hermoso palacio que se llamó el Circo Teatro Orrin, cualquier acto tardaba bien entre 20 y 40 años en llegar, ¿no? Entonces, aun cuando el circo maravillaba, porque era la única, o era una de las pocas ventanas a la fantasía, en tiempos en los que no existía la televisión y no existía la cinematografía, y eso le resulta muy complicado a la gente hoy imaginárselo, y más a los niños, ¿no? Que ya nacieron en un mundo tan tecnologizado. Asistir a estos espacios pues era precisamente esas cajas de Pandora donde uno podía llegar a maravillarse no solamente del trabajo de los payasos, sino los actos ecuestres y de toda esta riqueza que ofrecían las grandes compañías circenses en México, ¿no? Porque a veces pensamos que fueron los Ataydes los primeros que abrieron la actividad, y bueno, los Ataydes es una gran familia de circo, de una gran tradición, al punto tal que Ataide se ha convertido en sinónimo de circo, pero no, evidentemente el formato del circo que nosotros conocemos es europeo,
nos llegó a través de los ingleses y por supuesto a través de otros artistas de diversas naciones europeas, pero es un formato europeo. Y ellos nos trajeron todas estas delicias para bien, como nos llegó en aquel momento el teatro, la ópera, la zarzuela, la opereta, y nosotros como mexicanos maravillados por estas propuestas escénicas, pues tendíamos a copiar estos formatos con incluso con nuestra propia manera de ser y con nuestras propias alternativas. De ahí nace el concepto de circo, maroma y teatro incluso, ¿no? Entonces, todas estas de actividades escénicas de gran tradición que México ha tenido históricamente, ¿no? ¿Tú consideras que habernos adelantado en nuestro tiempo a poder apreciar y ser parte de estas muestras de trabajo artístico en el circo a través del Circo Teatro Orrin hizo una diferencia en México? Sí, respecto a América Latina sí lo hizo porque permitió que en México prosperara más la semilla circense que en otras naciones de América Latina. Por ejemplo, en Argentina el teatro tuvo una gran influencia, incluso, ojo, el circo fue el espacio donde crece el teatro nacional, porque las compañías extranjeras eran las únicas que se presentaban en estos grandes teatros de las grandes ciudades. No se les permitía a los locales, porque había muchas barreras de tipo estético, incluso raciales, que no permitían a los nacionales ingresar, o sus obras no eran valoradas como eran valoradas las obras españolas, ¿no? O las compañías de ópera italianas, en fin, que llegaban a América Latina. Entonces, el hecho de que los Orrin sí hayan llegado, generaron una tradición tal y un respeto tal en ese momento por el circo, que permitieron que los mexicanos llegaran a tener una actividad próspera, al punto que hemos llegado al día de hoy con una actividad circense de 500 circos y de un buen puñado de familias, hablemos 200 familias mexicanas de circo involucradas al arte circense, ¿no? Esto no ocurre de la misma manera en otras naciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay países incluso donde el circo no prosperó, como es el caso de Costa Rica o Panamá. Panamá podría ser un ejemplo más claro. Costa Rica lo mataron las leyes, porque también las leyes que en ese momento existen matan o promueven una actividad. Entonces son tantos impuestos y tantas trabas para que la actividad surja, que la gente pues se dedica mejor a otra cosa, ¿no? Antes que meterse a tantos problemas burocráticos y cosas por el estilo. O dejan que los extranjeros sigan produciendo estas actividades en las compañías que van pasando internacionalmente. Probablemente Colombia, después Brasil y Argentina, sin lugar a dudas, fueron los países que mayor tradición desarrollaron, pero en algún momento, en el caso argentino, la gente se fue más por el gusto del teatro, de Uruguay también. Y Chile podría ser el ejemplo más parecido a México, donde hay un gusto tremendo, y además yo creo que el circo chileno en este momento está viviendo un lugar de prosperidad que vivió tal vez el circo mexicano en la década de los 60 o 50, ¿no? Y que me da mucho gusto, ¿no?, saberlo, porque están surgiendo nuevos actos, nuevas empresas, el festival está cobrando cada vez más fuerza, Festival Internacional de Circo Chileno, en fin. Entonces tengo esa posibilidad de compararlo en términos latinoamericanos, incluso en términos europeos, porque debo informarte que con frecuencia me invitan a festivales internacionales en calidad de jurado, ¿no?, para poder calificar los actos, pero también hay veces dando conferencias, ¿no? En fin, dependiendo de la actividad que me toque desarrollar, me permite aproximarme y saber qué está pasando en China, en Ucrania, en Rusia, en Francia, ¿no?, que son los grandes te da países. Un pulso sobre Efectivamente, a nivel mundial, ¿no? Entonces esto resulta interesante. Oye, pues le mandamos desde aquí un saludo a Vinicio Gómez, que nos saluda desde El Salvador y pregunta, ¿dónde puede él estudiar circo ahí en su nación? Bueno, en El Salvador no existe escuela de circo. Acabo de estar en El Salvador apenas hace 4 semanas de una conferencia muy rica ahí en el Palacio de Santa Tecla,
el Palacio de la Cultura, fue mucha gente del sector tradicional, pero también en esas conferencias que doy por América Latina me resulta interesante porque como no hay una tradición tan fuerte como en nuestro caso, con facilidad se mezclan las nuevas alternativas que mucho tiene que ver con circo callejero y con el sector tradicional, que es un sector ya más consolidado, con empresas, carpas y empresas más importantes, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los Fuentes Gasca en este país, que los mexicanos no lo saben, pero tienen 22 circos, los Fuentes Gasca, por ejemplo, y es la empresa de circo más importante de toda América Latina y probablemente una de las más grandes del mundo, ¿no? Y tienen circos en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile. Entonces los mexicanos, de alguna manera, tenemos que ver con la actividad circense latinoamericana. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.